Buenas tardes, bienvenidos. ¿Almorzaron? Livianito, me parece bien. Igual conmigo vamos a interactuar, así no se me duermen. Para mí es un gusto volver. Estuve en las anteriores jornadas con un módulo de resolución de conflictos y es un placer que me vuelvan a invitar. Esta vez con una herramienta que quise traerles para ver hasta dónde puede serles útil en sus tareas cotidianas, como una forma de seguir pensando y repensando nuestros desarrollos en relación al comportamiento humano y en relación al aprendizaje y en particular a la inteligencia. Yo elegí un título tal vez extraño, que aspira a romper paradigmas tradicionales. Así que si esto ocurre en ustedes me alegro, porque sobre la inteligencia hay muchas creencias, pero la pregunta de si se aprende me pareció innovadora, porque tal vez no nos hayamos detenido a pensar si la inteligencia se puede aprender. Tal vez pensemos que la inteligencia es un concepto dado por la biología. Y a lo mejor todavía muchos pensamos que la inteligencia es fija, determinada por un coeficiente intelectual que no varía, y que eso fue cierto a principios del siglo XX, cuando un francés, Binet, desarrolló el llamado coeficiente intelectual de inteligencia, que todavía se usa y que mide los niveles de inteligencia lógicos. Pero a partir de la década del 60, con todo lo que, como yo suelo decir, pasó de agua bajo el puente, con todo el aporte de las psicologías y las distintas orientaciones que la psicología nos trae, la cognitiva conductual, la sistémica, la gestáltica y otras, empezamos a conocer muchas cosas de nosotros como seres humanos. Y algo que a partir de la década del 70 empezó a ser una vedette en el conocimiento es el cerebro. Acá se los presento. Y el poder conocer a través del desarrollo del genoma humano lo que el cerebro genera nos permitió avanzar muy rápido en entender mejor los conceptos, entre otros, de la inteligencia. Y esto lo aplicamos no solo desde las neurociencias a nuestra salud, sino también al management, al coaching. Y también me gustaría que ustedes vean cómo los aplican a sus profesiones en relación al cuerpo y al entrenamiento corporal y a la gimnasia y al fitness en general. Así que aquí les presento nuestro cerebro. Muy brevemente, porque no soy médica, sí quiero decirles que el cerebro ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. Pero todavía a los seres humanos nos quedan resquicios primitivos de hace millones de años atrás, como seres humanos. ¿Saben dónde está alojado esos resquicios instintivos, podríamos decir así? Aquí, en la parte de la nuca, que si quieren tocarse, a la altura aproximadamente de la nuca, está el sistema límbico. El sistema límbico es el sistema más emocional, más conectado con lo emocional y también con esos aspectos primitivos, instintivos, que por suerte están, pero que a veces hacen que tomemos comportamientos que después cuando los pensamos no nos damos cuenta cómo lo hicimos. No tiene que ver con la razón, tiene que ver con la reacción. ¿Vieron cuando a veces hay una circunstancia muy extrema que hace que alguno de nosotros reaccione de una manera extraordinaria, sea sacando fuerzas de donde no tenemos, sea corriendo aunque no tengamos un estado físico adecuado, o sea con muchísimo temor que nos paraliza? Eso tiene que ver con lo que está a la altura aproximada de la nuca y es el sistema límbico. Y también toda la parte emocional está focalizada allí. Cuanto más vamos subiendo hacia la frente, más pasa, como yo digo, la evolución y la civilización humana, cualquier tipo de civilización, más desarrollo de cultura. Entonces nuestro cerebro ha ido evolucionando y por eso en esta zona aproximada está la zona cortical, que es la zona más evolucionada
de las personas. También quiero decir que el cerebro es la computadora más potente que se haya podido imaginar hasta ahora, mucho más potente que la más potente de las computadoras. Y hay otra cosa que quiero decir del cerebro, trayendo el concepto de las neurociencias. Hay una parte del cerebro que es el hemisferio izquierdo y hay otra parte que es el hemisferio derecho. Si ustedes hacen un corte del cerebro como si fueran dos partes similares, la parte izquierda del cerebro nos permite razonar, analizar, desarrollar los pensamientos lógicos, dividir, memorizar. Y la parte derecha del cerebro nos permite crear, innovar, percibir, sentir, conectarnos con la emoción, tener una visión holística. Para que ustedes vivencien lo que les estoy diciendo, les traje un ejercicio simple, como esta presentación está subida o la va a subir a la web, la van a tener y la van a poder hacer y tal vez divertirse, pero me gustaría que ahora puedan vivenciar lo que me refiero con los dos hemisferios cerebrales. Así que si alguien quiere hablar, lo que les pido es que acerque el micrófono, porque lo que quiero es que puedan hacer este ejercicio. ¿Quién se anima a decir el color, no a leer la palabra? ¿Quién se anima? Levanta la mano y con el micrófono dice el color. O lo dicen sin micrófono. ¿Quieres probar? Adelante. Decí el color, fuerte. Rojo, azul, amarillo, sí. Azul, negro. ¿Qué más? Rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo. Verde, azul, negro. Bien. ¿Por qué nos cuesta decir el color? Hay que disociar, correcto. ¿Qué es lo que hay que disociar? La palabra del color. Ese es un trabajo que no estamos tan habituados, no estamos tan entrenados. Estamos más entrenados en leer. Porque si usted prueba de leer, por favor, solamente leer. Y así puede seguir a mucha velocidad. ¿Y qué lleva a que sí podamos leer con más velocidad que decir el color? La cultura, muy bien. Porque ¿qué pasa con la cultura? Nos entrena a leer, ya desde chiquitos, incluso antes de ir a la escuela. A veces los papás no saben cómo el bebé ya empezó a hablar. Hay todo un contexto, y la palabra contexto yo la voy a repetir varias veces en esta hora que me toca. Es muy importante. Entonces hay un contexto que nos invita a que aprendamos a leer, aprendamos a leer. El aprendizaje de la lectura todavía no se sabe muy bien cómo el cerebro lo aprende. Hay distintas teorías pedagógicas, pero todavía no podemos dar una explicación exacta de cómo aprendemos los humanos a leer. Pero lo cierto es que aprendemos. Y aprendemos porque nuestro hemisferio cerebral izquierdo funciona y nos lo permite. De hecho, esas personas que tienen la mala pata de tener alguna enfermedad cerebrovascular, o si alguien tiene alguna persona cercana con algún tipo de limitación cerebrovascular, sabe la dificultad de realizar determinados movimientos o de pensar o de hablar según las áreas afectadas del cerebro. Quiere decir que el cerebro es nuestra gran CPU, incluso de las emociones. Entonces, cuando nuestro hemisferio cerebral izquierdo funciona bien, afortunadamente para nosotros, podemos aprender a leer. Pero ¿qué pasa con decir la palabra? El decir la palabra nos conecta con el hemisferio cerebral derecho, que es el creativo, el holístico, el que integra, el que califica, no cuantifica. Y entonces nos cuesta más, simplemente porque no estamos entrenados. Como pasa con el cuerpo, si nos entrenáramos, podríamos mejorar la fluidez con que decimos el color. Si acá, por ejemplo, hubiese un grupo de artistas, escultores, tal vez sería más simple para ellos, más fluido, decir el color, porque están más entrenados. O si no supiéramos español, entonces la palabra no tendría necesidad de ser disociada del color, lo diríamos más rápido. O si en vez de poner colores y palabras que signifiquen colores, yo hubiera puesto, o la persona que diseñó este ejercicio,
otras palabras, por ejemplo, animales. Si dijera para pájaro, ave, elefante, gorila, tampoco habría problema. El problema, por eso el conflicto derecha-izquierda, que no tiene nada que ver con lo político, hace que la parte derecha de su cerebro intenta decir el color, pero la parte izquierda insiste en leer la palabra. ¿Cómo podemos mejorar decir el color? Entrenándonos. ¿Para qué nos entrenaríamos? Y ahí es donde me gustaría que lo vayan extrapolando a su especialidad. Para aprender a ser más inteligente. Porque esto viene a cuento de que la inteligencia se aprende, y ya les doy la respuesta al final, sí. Una forma es entrenándonos, igual que entrenar un músculo, igual que entrenar un desarrollo X. Hoy sabemos que los músculos tienen memoria, las células tienen memoria, la memoria no es solo recordar información. Todo nuestro cuerpo tiene memoria, nuestras emociones también tienen memoria y la inteligencia se puede desarrollar. Ese es el gran cambio de cosmovisión, de paradigma del siglo XX al siglo XXI. Una forma de desarrollarla es conectar, por ejemplo, nuestros hemisferios cerebrales. Y este es un ejercicio muy simple. ¿Quieren que les dé otro? Bueno, les pido por favor que en una hoja que tengan a mano hagan su firma. Firmen. Dejen un espacio, así yo le pongo que me paguen 200.000 pesos. Firmen, por favor, después la rompen. Hagan su firma como firman el casamiento, el divorcio. Adelante las personas que están llegando y si pueden en una hoja hagan su firma, es lo que estamos pidiendo ahora. Ya está la firma, ya están los recuerdos también. Bueno, y ahora les pido que vuelvan a firmar, pero con la otra mano. Prueben de hacer la firma con la otra mano. Y quiero que conecten qué pasa con su cerebro y su mano. Si el cerebro responde a la orden, o la mano, mejor dicho, responde a la orden, algunos dicen no. ¿Qué pasa si lo practican, si lo vuelven a practicar? Y seguramente van a sentir la incomodidad lógica de algo que no estamos entrenados. Pero va a mejorar, si lo practican, va a mejorar. ¿Saben cómo lo pueden mejorar? Más que nada los que somos diestros. Haciendo tareas rutinarias usando la otra mano. Por ejemplo, lavarnos los dientes con la otra mano. O en vez de contar de 1 a 10, contar de 10 a 1. Y son como rupturas en el pensamiento que conectan con el hemisferio derecho y nos entrenan. ¿Alguien, por ejemplo, aquí es zurdo? Hay algunos. Por supuesto, son minoría. Somos minoría, yo no soy zurda, son minoría en una cultura, en un contexto de diestros. Se suele decir que las personas zurdas son más inteligentes. Y créanlo, es así. Y no es cuestión de mandarse la parte. Las neurociencias ya lo han explicado. ¿Por qué es así? Todos podemos ser más inteligentes. Esto es lo que más me interesa que ustedes se lleven de esta charla hoy. Todos podemos ser más inteligentes. Hasta el último segundo de vida. El tema es darnos cuenta y entrenarnos para eso si queremos desarrollarlo, esa inteligencia. Esto que estamos haciendo acá nos hace a todos más inteligentes, a mí también. Porque el entrenamiento, en este caso con los conocimientos, a todos ustedes me escuchan, me responden, yo pregunto, les cuento, nos conecta con más redes neuronales. Tenemos más conexiones neuronales, generamos más redes neuronales por este intercambio. Y ahí ampliamos nuestra inteligencia. ¿Y qué pasa con la persona zurda? Al nacer en un contexto donde la mayoría es diestra,
sí o sí se tiene que habituar a un mundo diferente. Como ustedes empezaron a habituar a un mundo diferente cuando yo les pedía que digan el color. Y eso, sin que se den cuenta, los conecta con más conexiones neuronales que amplían su inteligencia. Tampoco se la crean tanto, ¿eh? Pero a veces tienen una forma de decir, una opinión distinta a la mayoría. Escuchémoslos. Somos todos humanos con nuestras cosas pros y contras, pero puede ser que haya un aporte diverso en esto de los equipos que son tan importantes buscando la diversidad. ¿Cómo podemos ampliar todos nuestras inteligencias? Bueno, una haciendo estas cosas u otras cosas diferentes a las rutinas, que a veces las rutinas nos limitan al hacer siempre lo mismo. Cuando ustedes cambian la rutina de ejercicio, por ejemplo. Como puede ser que hay colegas míos que dicen, yo cuando salgo del gimnasio me siento más inteligente. Porque conecta con otras partes de su cerebro. De hecho, cuando ustedes dicen el color, si hubiera un escáner en sus cerebros, se alumbrarían otras partes. Entonces, con esta introducción, leemos brevemente que la inteligencia es la capacidad para resolver problemas o para elaborar productos que son de gran valor para un determinado contexto comunitario o cultural. Las inteligencias son siempre una interacción entre las tendencias biológicas y las oportunidades de aprendizaje que existen en una cultura. Nuestras capacidades intelectuales están inextricablemente ligadas a las circunstancias en las que vivimos y a los recursos humanos y materiales que disponemos. Explico brevemente. La inteligencia es una capacidad. No es algo determinado por la biología en forma innata y prefijado como se pensaba a comienzos del siglo XX, que no está ni bien ni mal, simplemente que vamos evolucionando. Entonces, cuando, como les contaba antes, Binet en París desarrolló el coeficiente intelectual, estuvo fantástico, porque antes de él no existía esa apreciación y lo materializó. Pero un siglo después estamos diciendo que está muy bien el coeficiente intelectual, pero que la inteligencia es una capacidad, que todos la tenemos. Ahora, el contexto es fundamental para ampliarla o limitarla. Y este es un concepto nodal del siglo XXI. El contexto es fundamental para ampliarla, esto que biológicamente todos tenemos, o limitarla. Por eso, si bien hay una parte innata, el contexto es muchísimo más fuerte para todo y en este caso para el desarrollo de la inteligencia. Lo que ustedes hayan vivido con sus familias, en su educación, sus propias experiencias, en la medida que se permitan conocer distintas comunidades, cuanto más puedan conectarse y abrirse, interactuar, más probabilidad de desarrollo de la inteligencia van a tener. Siempre vamos a hablar de probabilidades porque no hay certezas, pero la probabilidad aumenta. Por eso podemos calificar de inteligente a un ejecutivo corporativo, porque en una corporación se valora el tipo de inteligencia matemática, lingüística, lógica, y a lo mejor ese mismo ejecutivo corporativo hace una aventura en alguna tribu aborigen y se queda perdido sin luz eléctrica y tal vez esa inteligencia no le sirva y tal vez no sea considerado inteligente por la comunidad que lo pueda acoger, aunque sea por unos días, y tal vez esa comunidad valore a una persona inteligente si tiene la inteligencia sinestésica que le permite trepar a los árboles o la espacial para poder visionar el paisaje. En ese sentido, lo comunitario, lo cultural, va a valorar el tipo de inteligencia. Y también va a pedir que se desarrolle más determinadas inteligencias que otras. Por eso son siempre una interacción entre las tendencias biológicas. Todos tenemos una base de inteligencia. Aún las personas que nacen con limitantes en inteligencia tienen una base. Y todos los seres vivos, todos, tienen una base biológica. Pero es la cultura, reitero, traducida a la familia, la religión, la educación
Y lo que cada ser humano haga con su vida es el que va a determinar el desarrollo. Por eso lo podemos aprender. Y por eso lo innato tiene un peso, pero no es el peso mayor. Este es el gran concepto que cambia en el siglo XXI. Y es fantástico porque nos permite hacernos responsables de lo que queremos de nosotros y de los demás. Porque si la tomamos como innata la inteligencia, podemos decir, bueno, no soy inteligente y ya nací tonto y voy a seguir tonto porque no voy a cambiar porque no soy inteligente. Y ese concepto es el que cae apoyado por todo el desarrollo de las neurociencias. Esto que digo lo dicen expertos que han trabajado el tema. La nueva tendencia, que siguen siendo teorías, por eso puede haber gente que no está de acuerdo y presenta otras, pero la tendencia actual que yo tomo y que muchos de los que trabajamos en distintos campos tomamos en el mundo, es que ya no hay compartimientos estancos. No estamos teniendo cajitas que no se conectan. El gran avance del siglo XXI es entender que estamos interconectados. Dentro de nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, nosotros ahora, en esto de la red o la networking que también podemos captar con las nuevas tecnologías y con la internet. Es lo mismo a nivel social, a nivel cerebro y por ende si el cerebro comanda a nivel cuerpo, emoción, espíritu. Estamos interconectados, lo espiritual, lo emocional, lo corporal, dentro de nuestro cuerpo, obviamente en nuestro cerebro. Entonces, esto nos permite ir a la teoría de los sistemas, que habla de que somos un todo en el cual las partes interactuamos, pero el todo es mucho mayor que la simple suma de las partes. Lo bueno de eso es que si trabajamos, por ejemplo, un músculo, yendo a la especialización de ustedes, vamos a impactar en todo nuestro cuerpo y también en el concepto de salud que cada uno tenga. Y por eso, trabajando un elemento, impactamos en el todo. Así que nuestras capacidades intelectuales están ligadas a las circunstancias que vivimos. No podemos separarnos, no somos estancos. Gracias por el aporte. Entrando específicamente en el tema de la inteligencia, y para traerles algo que tal vez no tengamos tan claro todavía, por lo menos por mi experiencia académica, partiendo de que la inteligencia es una capacidad que todos podemos desarrollar, tengamos el nivel de desarrollo que tengamos, podemos avanzar siempre hasta el último segundo de nuestra vida, sí podemos decir que hay distintas formas de inteligencia. Lo que llamamos inteligencia, yo les pido que a partir de ahora la pensemos como un potencial biológico y psicológico. No lo pensemos como el final, pensémoslo como el principio, como la base. Por eso todo ser vivo es inteligente, porque tiene un potencial biopsicológico. Algunos seres vivos con menor desarrollo del cerebro o más con otra evolución, reptiles o microbios tendrán un desarrollo básicamente biológico de la inteligencia. O tendrán un instinto más desarrollado que la inteligencia evolucionada cortical que les contaba al principio. Pero el hecho de que haya vida hay inteligencia. Por eso es la parte de que partimos. Cuando esa inteligencia en forma precoz empieza a mostrarse, ahí hablamos de talento. Cuando esa inteligencia precozmente en la vida de una persona se muestra, sea tocando el piano, estableciendo algo artístico, en los negocios, en donde sea, hablamos de talento. Pero también podemos decir, y disculpen que voy pasando por acá por delante, que el talento se puede desarrollar más en la adultez. Por ejemplo, en los trabajos. Porque los trabajos, las tareas que hagamos del nivel que sean, generan un contexto en el que al repetirlas nos permite especializarnos. Porque la especialidad no tiene solo que ver con un título de grado o de maestría, tiene que ver con una disciplina o arte que se practica en una determinada sociedad. Pero si a alguien le gusta hacer tortas y va mostrando habilidad y talento en hacer tortas y se especializa, es un especialista en tortas y puede hacerlo siendo adulto, no tiene que mostrar ese talento en forma precoz. Lo va haciendo, le gusta, y aunque no le guste, lo hace, lo desarrolla, le sale, tiene talento.
Entonces podemos hablar de talento para el que precozmente muestra habilidad en cantar o en lo que fuere, o para el que de adulto va repitiendo algo que quiere hacer, o a veces no le gusta tanto, pero lo hace igual y le sale bien. Esto también habla del talento y de la especialidad. En mi caso, bueno, me especializo en coaching, en liderazgo, porque voy practicando este desarrollo que fui aprendiendo y que en esta sociedad además se valora y por eso me llaman, etcétera. Tal vez, como les dije, si yo estuviera en alguna tribu de Asia o África, no tendría sentido lo que hago y no sería talentosa, porque hay un contexto que me lo permitió desarrollar. ¿Qué hace al ámbito? El ámbito es el conjunto de instituciones y jueces que determinan dentro de una especialidad qué productos o capacidades son válidos. Digo esto porque a veces los que tienen hijos chicos o a lo mejor ustedes mismos se plantean que hay cosas que les gustan y que tal vez tengan talento, pero no las desarrollan porque a lo mejor no hay un ámbito que los motive. Y eso también véanlo. Si pueden buscar los ámbitos en que se los motive o elegir qué van a hacer con eso. Dicen, por ejemplo, que Mozart, que era un genio de la música, fue también un hábil emprendedor de su música, porque a él le gustaba hacer una música que entendía que en el ámbito en el que se movía no iba a ser bienvenida, no era marketinera, digamos así, como diríamos ahora. Y fue adaptando con su talento la música dentro de lo que le gustaba al ámbito que en ese momento lo requería. El experto es un individuo que ha trabajado mucho tiempo en una especialidad. Se nos puede llamar expertos. Ni bien, ni mal, ni mejor, ni peor. La creatividad es una caracterización reservada a los productos que son inicialmente considerados novedosos en una especialidad, pero que en último término son reconocidos como válidos dentro de una comunidad pertinente. ¿Ven cómo insistimos en que la comunidad, el contexto, la cultura impacta en la valoración? Ni bien ni mal, pero ven cómo hablamos de esta interconexión sistémica. El genio es cuando ya hay una trascendencia universal o casi universal de esa persona que hace lo que hace. Y el prodigio es una forma extrema de talento en una especialidad. Todo esto parte de la inteligencia biopsicoemocional. Con esta introducción me gustaría traerles el modelo de Howard Gardner, un psicólogo que desde la década del 80 viene trabajando el concepto de inteligencias múltiples. No hay una sola inteligencia, sino múltiples, y les cuento las que hasta ahora se han detectado, pero tal vez el día de mañana se detecten más. Con el concepto que estamos viendo, fíjense los tipos de inteligencia que está trayendo Howard Gardner a la luz. La lingüística, que es tal vez la que en nuestros contextos occidentales y académicos valoramos más, porque es el hablar, el tener una capacidad de expresarnos y comprendernos. Es difícil o improbable la construcción de nuestro pensamiento, porque aún la imagen se traduce en nuestro pensamiento en palabras. La lógico-matemática, muy valorada hoy en toda nuestra cultura occidental y oriental, y yo coincido, es muy importante saber matemática, es muy importante conocer los razonamientos lógicos. El tema es que esa no es la única inteligencia, por eso los docentes que valoran más a los niños que saben bien matemática y no a los que a lo mejor juegan fútbol, bueno, eso es un concepto cultural. Pero para el Gardner son distintos tipos de inteligencia y todas tienen un valor interesante. La sinestésico-corporal es con la que trabajan mucho ustedes, porque tiene que ver con la capacidad para utilizar el cuerpo o parte del mismo, incluyendo la manipulación de objetos. Maradona tenía un altísimo desarrollo de la inteligencia sinestésico-corporal, como todos los atletas. Y tal vez no tengan tanto desarrollo de otras inteligencias más intelectuales, ni mejor ni peor, pero les ha permitido triunfar en la vida porque lo que necesitan es ese desarrollo, lo sinestésico corporal.
los que son medio torpes, podríamos decir que tienen un bajo grado de inteligencia sinestésico corporal. Entonces, a partir de ahora, si tienen algún amigo o pareja que se lleva por delante las sillas, en vez de decirle no seas torpe, decirle, podrías entrenarte en aumentar tu inteligencia sinestésico corporal. Y quedan como duques y duquesas. Porque como se entrena, y son capacidades, ¿cómo podrían ayudarlo a que se entrene? Si la persona quiere aumentar su inteligencia sinestésico corporal. Y puede trabajar con sus manos, en la habilidad manual, puede hacer deporte, puede entrenar su cuerpo, puede relacionarse con juegos, con los objetos, y lo va aprendiendo. Va aprendiendo a ser menos torpe, entre comillas. Bueno, la espacial también la tienen ustedes, la tienen los deportistas, la tienen los empresarios, los emprendedores, porque es la capacidad de representar el mundo en la mente. La visión, lo que llamamos visión hacia la inteligencia espacial. También Maradona la tenía muchísimo cuando visionaba la cancha en segundos y su cuerpo le respondía. La coherencia entre la espacial y la sinestésico corporal tenía él. La musical, la que nos conecta con nuestros dos hemisferios cerebrales, con los sonidos, con la música, con los patrones musicales. La interpersonal, que es la habilidad para comprender a los otros, y la intrapersonal, que es la capacidad para conocernos a nosotros mismos, es la más conocida en las organizaciones porque la podemos llamar inteligencia emocional e inteligencia social. Y estas dos inteligencias las trabajó mucho Daniel Goleman, que justamente es conocido en el ámbito de las escuelas de negocios por sus libros Inteligencia emocional aplicada, inteligencia emocional en las organizaciones, en el trabajo. Los que quieran detectar qué tendencia de desarrollo de inteligencia emocional tienen, van a poder bajar de la web un test que yo les traje sobre inteligencia emocional con una serie de preguntas o aseveraciones que ustedes pueden responder y que luego van a tener los puntajes para ver hoy qué tendencia de desarrollo tienen. No miren el puntaje antes, háganlo así en forma espontánea. Y como esto es una capacidad, y esto simplemente es un referente simple, les permitirá ver cómo la pueden desarrollar. Una forma de desarrollar la inteligencia interpersonal e intrapersonal es hacer entrenamientos como el coaching, o trabajar sobre la reflexión sobre ustedes mismos, escribir, como los diarios de las adolescentes de antes, no sé si ahora sí todavía pueden haber, la capacidad de pensar y de expresar lo que piensan, el desarrollo de la oratoria, ir a un taller de escritura, son distintas herramientas que conectan y amplifican estas inteligencias. Pero hay algunas más. La naturalista. Miro la hora porque tenemos que ser puntuales. La naturalista es una de las últimas adquisiciones de Goleman, como detectar a la capacidad de reconocer los seres vivientes y otros componentes del mundo natural como inteligencia. Esta inteligencia me parece importante destacar que está en extinción desde que el desarrollo de las urbes se explotó en las últimas décadas. De hecho, los chiquitos que nacen y viven en departamentos piensan que los huevos salen de la heladera. Y que ven una vaca y creen que es el animal del mundo, ¿no? Entonces creo que también en los adultos está la responsabilidad de transmitir el legado de que la naturaleza no es solo el hipermercado y el shopping, sino que es muy compleja, es fabulosa, es muy inteligente, que hay que aprender a amar y a respetar. Pero no podemos amar lo que no conocemos. Por eso celebro las escuelas que generan dentro de los centros urbanos conexiones con la tierra, con las plantas, una pequeña granja, etc. Pero sí, es un tema importante tomar conciencia que la naturalista es una inteligencia que, no digo que esté en extinción, pero sí que cuesta desarrollarla si vivimos en el asfalto. La existencial es otra adquisición de
Gardner, si bien no es nueva porque tiene que ver con la filosofía, y los que han estudiado filosofía se preguntan por la vida, la muerte y otras cuestiones claves de la vida, sin embargo, tal vez haya quedado relegada en esto de la vorágine en la que vivimos, y parecería como que preguntarse por el sentido solo un bastión exclusivo de los filósofos. Así que los invito a que también la desarrollen con estas preguntas. También el coaching ontológico en particular conecta con el sentido de lo que hacemos, el para qué de lo que hacemos, pero cada uno desde su lugar laboral, profesional, si se pregunta para qué hago lo que hago, ni siquiera en términos grandilocuentes, sino simplemente en términos cotidianos. ¿Para qué elijo hablar con esta persona? ¿Para qué trabajo en este instituto? ¿Para qué voy a ir a este lugar? Podría ya empezar a conectar con lo que llamamos sentido. Este es el panorama hoy de todas las inteligencias conocidas hasta el momento con los cuales trabajamos. Depende del para qué. Seguramente ustedes trabajen más con la sinestésico-corporal, la espacial, por supuesto a través de la lingüística, y por ahí conecten con la interpersonal y la intrapersonal cuando necesitan mejorar la relación con otro o fortalecerla o simplemente disfrutarla. Lo que me gustaría para ir terminando es focalizarme en la intrapersonal y la interpersonal, que es, como dije, la más conocida, por lo menos dentro del mundo del management, gracias a Daniel Goleman. Stephen Covey también escribió algunas cosas cuando escribió su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y habló de las inteligencias. Pero Daniel Goleman es el que les dio fama con lo que yo les decía de la inteligencia emocional. Y entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Es una combinación de la intrapersonal y la interpersonal. ¿Pero qué es? Y más si lo asociamos a la empresa, a lo que ustedes hacen. Es la inteligencia de las emociones. Es otra inteligencia, no es lógica, ni mejor ni peor. Cuando yo les conté que los músculos tienen memoria, también son inteligentes, las células tienen memoria, también son inteligentes, las emociones también tienen memoria y también son inteligentes. El tema es que hay que conectarlas desde otro lugar. ¿Y saben en qué lugar podemos conectar las emociones? ¿Cuál es la casa de las emociones? Nuestro cuerpo. Algo con el que ustedes interactúan cotidianamente. El cuerpo es el templo de las emociones, así como se dice del espíritu, también de las emociones. Porque ¿en qué lado van a estar las emociones? Sino dentro de nosotros. Para poder conectar con las emociones, tienen que conectar con su cuerpo a partir de su cerebro. Si yo te pregunto qué estás sintiendo ahora, ¿qué me dirías? Atenta aprendiendo es fantástico, pero eso tiene más que ver con un concepto intelectual. ¿Y qué sentís cuando estás atenta aprendiendo? Alegría. La alegría es una emoción. Pero esa alegría seguramente la sentirás ¿en qué parte del cuerpo? En la cara, en los gestos. ¿Ven? Correcto. Empezar a, gracias, conectar con en qué parte de nuestro cuerpo sentimos la emoción también es un trabajo de ampliación de la inteligencia emocional. Muchas personas, especialmente los caballeros, cuando les pregunto en las clases qué sienten, dicen nada. Tal vez las esposas con sus esposos, nada. No es cierto. No podemos no sentir. Mientras estamos vivos sentimos, siempre. Que no conectemos nuestro cerebro con la emoción, eso es otra cuestión. Entonces también podemos quedar como duques y duquesas si cuando nos dicen no siento nada, decimos, ¿y si conectas tu emoción con el cuerpo? ¿Qué aparece en tu cerebro? Y ahí van a decir, ¿dónde fuiste? ¿A una secta? Pero el trabajo de conectar las emociones y desarrollar la inteligencia emocional es un enorme aprendizaje de este siglo. Es una de las mayores fortalezas que podemos realmente implementar en nosotros y en los demás. Y yo creo fervientemente que va a cambiar el mundo en términos de que nos va a ampliar la mirada de una manera cuántica. Las emociones se sienten de a una, pero como pueden cambiar muy rápido, a veces no nos damos cuenta
y nos parece que sentimos como un cúmulo de emociones. Cuando nos agarra eso que decimos, estamos muy emocionados y no sé qué decir, y siento alegría y entusiasmo y pasión, pero son de a una. Lo que pasa es que cambian muy rápido y a veces no nos damos cuenta. Nosotros los seres humanos tendemos a ser analfabetos emocionales. Analfabetos emocionales. Así como sabemos leer y escribir, como vimos al comienzo, y cuando alguien no sabe leer y escribir, tiene que aprender, no así hemos entrenado en la conexión emocional. Y entonces nos cuesta mucho conectar, primero con lo que sentimos. Podemos empezar explicando. Y me siento bien, pero ¿qué es bien? Puedo preguntar yo. Y que estoy sentada, ¿pero qué es estar sentada? ¿Cómo te sentís? Sí, tranquila. Ah, bueno, podemos acercar una emoción, la tranquilidad. ¿Y la tranquilidad qué te da? Y bueno, alegría, bárbaro, otra emoción. Pero no es tan fluido que hagamos eso. En general, decimos no siento nada, no sé. Damos conceptos abstractos, creemos que la emoción es más una cosa de mujeres y no de varones, entonces los varones dicen, no, yo no tengo que ver con eso. Cuando la emoción es una capacidad más que todos tenemos. Habría que ir a la cancha. Claro. Y por algo también atrae tanto el fútbol. Creo que una de las cosas que atrae es la posibilidad de sacar emociones que de otra manera tal vez no se conectarían. Yo estoy convencida que en la medida que los seres humanos podamos aprender, todos, varones y mujeres, a conectarnos más con nuestras emociones en forma continua, podemos también evolucionar y generar un mundo mejor, en tanto que hoy sabemos que es la emoción más fuerte que la razón. Y eso es lo que quiero que veamos ahora para ir cerrando. La inteligencia emocional es la capacidad de conocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y gestionar con efectividad las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Y no hace falta ir al psicólogo para esto. Está muy bien ir al psicólogo, pero esto es un tema nuestro, de cada uno. Las emociones son propias. Y a veces el darlas a otros para que nos mostremos nuestra cabeza y que nos dé soluciones está bueno, pero también podemos aprender a conectarnos con estas emociones que tenemos y sentimos y hacernos cargo de ellas. Y entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de energía humana, información, conexión e influencia. Son energía las emociones. Emoción, emotion, energía en movimiento. Es en el dominio de la intuición, más bien que en el del análisis, donde deberemos buscar las llaves perdidas de la administración. Esto lo dijo Mintzberg, que los que estudiamos ciencias económicas los consideramos un maestro de la administración. Y él, siendo lógico y desarrollando negocios, ya hablaba en la década del 70 de intuición. Y la intuición es una capacidad más que tenemos todos.